Hablemos hoy del cielo. Es reiterativa la pregunta que me hacen distintas personas en el sentido de si el cielo y el infierno existen realmente o son únicamente ideas tal vez positivas o tal vez caprichosas, creadas por algún ser humano para perseguir ciertos fines. Lo que yo puedo decir y debo decir a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, es que ambos lugares sí existen. Déjenme leerles lo que dice Mateo capítulo 6, versos 19 y 20. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, es su cátedra directa, y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En esta y en otras citas bíblicas, nuestro Señor Jesucristo se refirió claramente al cielo, sin ningún término ambiguo, ni mucho menos. Pero luego, en Mateo capítulo 5, versículo 29, Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 29, otra vez en cátedra directa, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuestro Señor Jesucristo y la Biblia, su palabra, la palabra de Dios, hablan concretamente, directamente sobre el cielo y el infierno como destinos finales de la humanidad. De manera que creamos en Dios o no, creamos en la autoridad de la Biblia o no, es un hecho totalmente cierto que el cielo y el infierno son lugares que nos están esperando para pasar la eternidad, de acuerdo a las consideraciones que estuvimos explicando en el mensaje de la vez anterior. Permítanme hoy hablar del cielo. Si vamos a vivir allá, nos importa saber de él. Es como que visitáramos años antes, o supiéramos, tuviéramos nociones, ideas de la casa que vamos a habitar en un futuro. Vamos a hablar hoy sobre el cielo. Definitivamente el cielo y el infierno son dos lugares que existen realmente. Un pensamiento muy común entre las personas del mundo es que tanto el cielo como el infierno no son más que simples ideas para expresar pensamientos de felicidad o de sufrimiento, dependiendo de la experiencia. Insisten en el pensamiento de que la persona crea en la tierra su propio infierno. Y bueno, hay quienes dicen el cielo está aquí, el infierno está aquí. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, revela la existencia de estos dos lugares. El cielo, o lugar de gozo eterno con nuestro Dios y Señor por la eternidad, y el infierno, o lugar de tormento eterno sin nuestro Dios, sin Cristo, sin su Espíritu Santo por la eternidad. Hablemos pues del cielo y hay otra pregunta. Me han preguntado, bueno, ¿cuántos cielos existen? Me decía alguien, yo he hojeado la Biblia y creo que hay más de un cielo. Vamos a contestar esta pregunta. Sí,
Efectivamente, la Biblia, la palabra de Dios, enseña la existencia de tres cielos. Tres cielos. El primer cielo corresponde a la atmósfera y a lo visible a los ojos humanos. La Biblia le llama expansión. Allí se encuentran las nubes, allí se encuentran los pájaros. Y en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, versos 6 al 8, dice: Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Lo que inmediatamente vemos cuando alzamos nuestros ojos hacia las alturas, ese es el primer cielo que la Biblia, que Dios lo llama en su palabra, la expansión. El segundo cielo corresponde al lugar donde se encuentran el sol, la luna, llamados lumbrera mayor, lumbrera menor, y las estrellas y demás cuerpos celestes. Esta afirmación la tomamos de Génesis capítulo 1, versos 14 al 17, que dicen: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Segundo cielo, la morada del sol, la luna, las estrellas y cuerpos celestes. Vamos al tercer cielo. Tres cielos. Vamos al tercer cielo. El tercer cielo es la morada de Dios. Es el lugar de donde vino nuestro Señor Jesucristo a nacer a este mundo. Es el lugar al cual Jesucristo fue después de haber resucitado, ascendiendo a esa morada celestial. Y es ese lugar donde Cristo está ahora, dice la Biblia, intercediendo por nosotros. Y es ese lugar del cual nuestro Señor Jesucristo volverá por su iglesia, por nosotros. Es el lugar que el Señor Jesús identificó como la casa del Padre, y donde los creyentes salvos de todas las generaciones serán recompensados. Miren qué interesante, el apóstol Pablo cuenta un testimonio absolutamente extraordinario, y dice él que fue llevado en espíritu y en alma, fue arrebatado, dice él, al tercer cielo, que él lo identifica con el nombre de paraíso. Esa palabra la habíamos leído antes, cuando en el Calvario nuestro Señor Jesucristo está muriendo crucificado, y le habla al ladrón que confió en él y que le pidió que se acordara de él al final. Y ahí Cristo le dice que estaría con él en el paraíso.
En Juan 14, versículo 2, Cristo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Se refiere al tercer cielo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En 2 Corintios capítulo 12, verso 2 y verso 4, Pablo de su puño y letra escribe y dice: conozco a un hombre en Cristo, y se refiere a sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Qué maravillosa experiencia. Seguramente el apóstol Pablo en ese arrebato al tercer cielo oyó el mismísimo lenguaje angelical, celestial. Pero luego nuestro Señor Jesucristo dice lo que yo mencioné hace un momento, cuando habla con el ladrón de la cruz. Esto está en Lucas 23:43, y le dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amable auditorio, el cielo y el infierno son lugares reales, porque la palabra de Dios, Dios mismo, Jesucristo mismo, lo afirman. Son lugares reales que están esperando a los seres humanos, que pasaremos en alguno de ellos la eternidad, es decir, allí viviremos para siempre. Es correcto pensar que hay 3 cielos. El primer cielo, lo que vemos, la atmósfera. El segundo cielo, donde se reúnen los astros, los cuerpos celestes, la litosfera. Y el tercer cielo, la estratosfera o morada de Dios, donde nadie puede llegar todavía, nadie se puede acercar hasta que llegue el momento que Cristo mismo o Dios mismo, a partir del juicio final, lleve a los suyos a su casa a morar con él. Otra pregunta que me han hecho respecto del cielo es esta: ¿el cristiano verdadero o que ha nacido de nuevo en Cristo, cuando muere, va inmediatamente al tercer cielo o va primero al purgatorio? Cuando un genuino cristiano muere, ¿va directamente al cielo o va al purgatorio? La doctrina de la supuesta existencia de un purgatorio es un mero invento diabólico humano. Es una farsa, es una trampa inventada por el maligno para hacernos creer que hay un lugar intermedio, e inclusive que depositando ofrendas se le reducirá el castigo a nuestro pariente que haya caído en el purgatorio, hasta que pueda salir de él pagando su deuda, para entonces ir al cielo. El purgatorio es un invento ridículo y herético que pareciera burlarse del sacrificio de Cristo en la cruz, pareciera burlarse de la ofrenda de la vida de Cristo en la cruz, para asumir que si cayésemos en el purgatorio con ofrendas de nuestros deudos desde la tierra, podemos expiar nuestras culpas e ir al infierno. El purgatorio no existe, no hay ninguna enseñanza, ningún antecedente en la Sagrada Escritura
para afirmarlo. Con esta enseñanza antibíblica se han engañado y se siguen engañando a cientos de miles de vidas. Ese fue uno de los argumentos sólidos por el cual Martín Lutero protestó. Fue esa una de sus 95 tesis con las que reclamó a la religión oficial en turno el corregir, el evitar, predicar doctrinas no establecidas en la Biblia. Vean cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestra una plena certeza de que al morir iría inmediatamente a la presencia del Señor Jesús. Jamás se refirió a ningún lugar intermedio como el purgatorio. Esto que estoy mencionando está en su carta, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1 versículos 23 y 24. Dice allí: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: si me dieran a escoger quedarme aquí o irme al cielo, quiero irme al cielo, ya, de inmediato. Pero entiendo que debo estar aquí en este mundo para cumplir una exquisita misión de predicar el Evangelio, y vaya que el apóstol Pablo lo hizo de una manera exquisita. Cuando un genuino cristiano muere, va al tercer cielo, a ese lugar llamado paraíso, que luego abrirá la puerta plena cuando Cristo haya venido por su iglesia y cuando los haya llevado, para entonces estar en el reino de Dios. Otra pregunta, porque todo tiene que ver con el cielo. Ya decíamos, ¿el cielo es real o no? Lo es. ¿Hay varios cielos? Sí, hay 3. ¿Existe purgatorio? No, no lo hay. Y ahora, ¿qué es el seno de Abraham? También lo encontramos en la Sagrada Escritura. La Biblia enseña que antes de la muerte, y esto es muy importante subrayarlo, captarlo, entenderlo, la Biblia enseña que antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, las personas salvas del Antiguo Testamento, como Noé y su familia, por ejemplo, como Abraham y Sara, cuando morían, la Biblia enseña que sus almas eran llevadas por ángeles a un lugar llamado el seno de Abraham, porque Cristo no había muerto, no había nacido, no había resucitado, no había ascendido al cielo. Así que Dios preparó un lugar para aquellos que creyeron en Él, que lo amaron, que lo respetaron, que lo obedecieron, y ese era el seno de Abraham, donde ángeles llevaban las almas de los que habían muerto en obediencia a Dios. ¿Dónde estaba ese seno de Abraham? Estaba en las profundidades de la tierra, donde eran consolados los que habían muerto creyendo en Dios y descansaban allí hasta la llegada del Mesías Jesucristo, quien al vencer a Satanás en la cruz del Calvario, también venció el imperio de la muerte. Esta enseñanza nos la dejó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Prestemos atención a esta lectura. Cristo dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse
de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así como existía el seno de Abraham para llevar a descansar a quienes habían creído en Dios, lo habían amado, habían obedecido sus mandamientos, así el Hades era un lugar para llevar a quienes no habían amado a Dios, no lo habían obedecido, no se habían sujetado a él, como es el caso de este rico en esta parábola. Sigo leyendo el versículo 24 de Lucas 16 y dice: entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, el mendigo, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El Hades no es el infierno. El Hades era un lugar de tormento para quienes morían no habiendo obedecido a Dios. Ya en sí mismo era complicado. Y ahí en el verso 25 de Lucas 16, Abraham le contesta: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, que el seno de Abraham y el Hades eran dos lugares, uno de descanso y de consolación, el otro de un tormento previo, pero había un abismo entre los dos, de modo que no podía nadie brincarse, por así decirlo, la barda para ir de un lado a otro. El verso 27 recoge palabras del rico, que sigue hablando con Abraham y le dice: te ruego pues, padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Se refería a los escritos del Antiguo Testamento que ya estaban para ser leídos, interpretados, entendidos y obedecidos. Pero el rico dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es claro que nuestro Señor Jesucristo enseña que antes de que Él hubiera muerto, resucitado y ascendido al cielo, había 2 lugares, uno llamado el seno de Abraham y el otro llamado Hades, o lugar de tormento, lugares que estaban separados, donde iban a descansar o a sufrir los que habían obedecido a Dios y los que no lo habían hecho, a la espera de la obra de Cristo en la cruz y a la espera del juicio final. Una vez que se consumó la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, venciendo la muerte, la Biblia enseña que Cristo descendió a las partes más profundas de la tierra y tomó la cautividad de todos los santos del Antiguo Testamento, de todas las personas salvadas del Antiguo Testamento por su fe en Dios, que estaban ahí en el seno de Abraham, y los llevó al tercer cielo o morada de Dios. Los llevó al paraíso de Dios. Desde entonces, y esto hay que subrayarlo,
Desde entonces, los que mueren salvos en Cristo ya no van al seno de Abraham. El seno de Abraham ya se cerró, sino van directamente al paraíso que se encuentra en el tercer cielo o morada de Dios. Esto que acabo de decir lo puedes encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 8 y 9, que dicen: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí terminamos por hoy estas preguntas acerca del cielo. Concluyamos. El cielo es un lugar real que tiene 3 niveles: la atmósfera, la litosfera, la estratosfera. El tercer cielo, la estratosfera, es la morada de Dios. Antes de que Cristo hubiese muerto y resucitado y ascendido al cielo, había 2 lugares a donde iban a parar los que habían obedecido a Dios en el Antiguo Testamento y los que lo habían desobedecido. Para los obedientes era el seno de Abraham, para los desobedientes era el Hades. A partir de que Cristo resucita y vence la muerte, va al centro de la tierra, a la profundidad, toma a los muertos que habían amado a Dios y lo habían respetado y obedecido, y los lleva con él al paraíso, al tercer cielo. Pero en el Hades permanecen esperando el juicio final quienes no obedecieron a nuestro Dios. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 son unas palabras maravillosas. Quiero hoy que nos quedemos con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo para que pensemos en el cielo, añoremos el cielo, nos preparemos para ir al cielo, y cuando vengan circunstancias duras, difíciles, pesadas en esta vida y nos golpeen, nuestra mente y nuestro espíritu de inmediato recurran a la tremenda promesa de Jesús de que un día todo esto se acabará y nosotros disfrutaremos para siempre con Él. Estas palabras son las de Juan 14, versos 1 al 3. Traten de imaginar a nuestro Señor Jesucristo escuchando su voz que dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si somos discípulos de Jesucristo, el cielo nos está esperando. Cristo está preparando allá morada para nosotros. Y eso es profundamente satisfactorio. Que Dios nos bendiga a todos y que un día
nos encontremos en ese tercer cielo. Amén.